aplicado al punto Pmin. Ahora, fíjense, ¿cómo es este tema del signo de la derivada primera? Tiene que haber un cambio de signo de la derivada primera al pasar por el punto crítico, digamos, donde tengo la extrema. ¿Qué va a pasar acá? Analicemos cómo son las pendientes de las rectas tangentes. En x igual a menos 2, por ejemplo. Tengo este punto, altura 1. Por ese punto va a pasar una recta tangente a la curva. Entonces, en este caso, como la función, fíjense, desde menos infinito hasta el mínimo, ¿crece o decrece? Díganme ustedes, a ver. Es decir, desde la izquierda hasta menos 1, ¿qué ocurre con la función? Está decreciendo, muy bien. Decrece. Y habíamos dicho ya en clases anteriores que si la función era decreciente, en alguno de estos puntos que está decreciendo, la derivada primera, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Y cuando la función estaba creciendo, la derivada primera en el punto era de signo tanto, ¿no? Eso es cuando vimos crecimiento. Entonces es negativa, muy bien. Si decrece es negativa, Iñaki. Entonces acá, la pendiente, si yo lo hago pasar acá, y si es positiva, crece, sí. Entonces la pendiente acá, fíjense, yo la dibujo a la tangente, ahí la dibujo, y me hace así la tangente, ¿ven? La recta tangente en el punto S, en el punto menos 2. Porque elijo un punto que esté antes del punto extremo y después, y otro punto que esté después. Después dijimos, fíjense, en el punto extremo, en el punto mínimo, por el teorema de Scholl decíamos que la pendiente, la función alcanza un mínimo y un máximo absolutos, si tomo un intervalo cerrado, supónganse que tomo el intervalo cerrado este, entre 0 y menos 2, según decía el teorema de Scholl, f de A era igual a f de B, ¿se acuerdan? Entonces acá f de menos 2 vale 1 y f de 0 vale 1. Cumple el teorema de Scholl. Entonces voy a tener un punto donde la pendiente, voy a alcanzar un extremo donde la pendiente va a ser 0 y la recta tangente va a ser horizontal. Entonces acá en el punto extremo, fíjense, le dibujo la tangente, está sobre el eje X. Y es obviamente paralela al eje X, está sobre el eje X. Entonces, en el punto extremo tengo recta tangente horizontal. Antes del punto tengo una recta con pendiente negativa. Y cuando pase el punto, por ejemplo acá en el 0,1, le dibujo la tangente. Como está creciendo ahí, la pendiente es positiva. Entonces tengo pendiente negativa, pendiente 0 y pendiente positiva. Entonces, ¿qué le voy a poner acá al método? ¿Va a existir un mínimo relativo? Sí. La derivada primera cambia de signo al pasar por el punto crítico. ¿Y cómo cambiaría de signo? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo sería el cambio que hace del signo? Entonces le pongo exactamente. Y cambia de signo de negativo, sería entonces a positivo. Entonces ahí estaría analizando por este método de la derivada primera que ese cambio de signo se produce de negativo porque viene decreciendo la función, encuentra el mínimo y vuelve a crecer. Entonces pasa de negativo a positivo la derivada primera. Entonces cambia de signo f' de negativo a positivo. Entonces deduzcanlo, para el máximo es al revés. Para el máximo viene creciendo, encuentra el punto máximo. Si vamos a ver en forma teórica. Si yo vengo con una función, viene creciendo, encuentra el punto máximo, ¿sí? Encuentra un punto Pmax. Entonces acá fíjense, las pendientes vienen siendo positivas, por lo tanto las tangentes son positivas en los puntos anteriores, y cuando alcanzo el máximo, la tangente se ubica horizontal o paralela al eje X. Entonces ahí es horizontal o paralela al eje X.
después encontró el máximo y baja. Y baja. Bueno, como se aplica también lo del teorema de Rolle, acá digamos hay simetría, en el caso que fuera una parábola. Entonces en ese punto equidistante voy a tener que la función, si le hago la tangente, va negativa decreciendo. Entonces cuando va a encontrar un máximo, cuando la derivada primera cambia de signo, ¿de qué signo? A ver. La derivada primera cambia de signo positivo a negativo. ¿Sí? Exactamente. Entonces hay máximo relativo cuando f' cambia de signo positivo a negativo. Bueno, fíjense, yo les pregunto, ¿no? Ustedes se darán cuenta que si tuviéramos que aplicar este método, estaríamos perdiendo mucho tiempo. Fíjense que tengo que evaluar, hacer la gráfica para poderlo ver. Hacer la gráfica, bueno, ver las tangentes y me lleva tiempo hacerlo. Mientras que con el otro método de la derivada segunda, ¿dónde está el otro que hicimos? Ni siquiera grafiqué nada. En el otro calculé los extremos, calculé el punto crítico, todo analítico, ¿ven? Saqué el punto crítico, calculé analíticamente la derivada segunda y el signo y listo. Ni siquiera necesité graficar. Y si la función es más difícil, peor todavía, ¿no? Para hacer la gráfica. Entonces el método de la derivada segunda, que es lo que van a ver con Marcel en el práctico, es más fácil. Pero ¿qué pasa? Hay casos donde en un punto que yo calculo, como punto crítico, voy a querer evaluar la derivada, no, calculo mejor dicho un punto crítico y a lo mejor la derivada no existe en un punto determinado. Y sin embargo la función es continua en ese punto. Y sin embargo la función es continua y tiene extremos, máximo, mínimo. Y cuando no puedo aplicar este método de calcular la derivada primera, evaluarla en el punto, porque a lo mejor la derivada primera no existe en el punto, me estoy obligado a utilizar el otro método. Este método que vimos a través del signo de la derivada primera. Si bien yo les voy a decir, son pocos los casos, pero hay casos en que utilizar el método de la derivada primera y la derivada segunda no lo puedo hacer para funciones continuas y no derivables, y sí o sí necesito aplicar este método. O sea que lo tengo que saber el método del signo de la derivada primera. Bueno, hasta aquí dejamos hoy, y ya les voy a pasar, digamos, más tarde lo que hemos hecho hoy. ¿Sí? Les paso una foto y les subo en el grupo. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos queda todavía la semana que viene, ya la última clase, antes del receso. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Gracias por participar.